Feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Y los invito a que abramos nuestras Biblias para la lectura bíblica en el libro de Levíticos 19, verso 33 al 34. Levíticos 19, 33 y 34. Yo lo leo y ustedes me siguen ahí con sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. 19, ¿qué más? Levíticos 19, 33, 34. Okay. Y dice así: cuando un extranjero viva en tu tierra, no lo oprimirás. Como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habite entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas y tengamos una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros también, Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre bendito, por tenernos en este lugar, Señor, con el único fin y propósito de alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Le rogamos, mi Dios, que al abrir su palabra en esta mañana, Señor, y hablar específicamente de este tema, Señor, del emigrante, Señor, que usted pueda darnos palabras y entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, cuál es el deseo suyo, Señor, de qué manera nosotros debemos de actuar, Señor, con aquellos que llegan a este país, Señor. Ayúdenos a entender, mi Dios, bendíganos, Padre Santo, a todos, bendiga a su pueblo donde quiera que estén, a todos nuestros seres queridos, que su amor y su misericordia también a ellos los alcance, Señor, y que su Santo Espíritu en este preciso momento, Señor, su santa y divina presencia esté aquí con nosotros, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Saben, hermanos, que hace unos 5 años yo prediqué un tema en honor a los emigrantes. Y por las cosas que veo que siguen sucediendo hoy en día con los emigrantes, he decidido predicar una segunda parte en honor a los emigrantes. Porque con respecto a los extranjeros o a los emigrantes, hermanos, hay que dejar que hable Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ellos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué actitud debe de tomar esta nación con respecto a aquellos que por una u otra razón han tenido que dejar sus países y llegar acá? Por eso mi tema lo he titulado: aquí todos somos emigrantes. Todos somos emigrantes. Y en eso se va a basar el tema de esta mañana. Así es que esperamos que lo podamos entender, que podamos entender el plan que Dios tiene y que Dios demanda de cada uno de los que habitamos de una manera ya, siempre como emigrantes, como extranjeros, pero legales ya en este país. Y como introducción, ya leímos la lectura bíblica. Ahora como introducción déjenme leerles algo que escribí aquí para que entendamos mejor. Dice así: Dios ha hecho provisiones para los emigrantes que por una razón u otra han tenido que abandonar sus países de origen. Dios ha dado ordenanzas claras para que los extranjeros o inmigrantes sean tratados con dignidad, respeto y amor. Estados Unidos es la nación de los emigrantes. Este país es el lugar que Dios le preparó a la iglesia para liberarla de la furia del dragón. Acuérdense que en la profecía de Apocalipsis dice que Dios le aparejó un lugar a la mujer por la persecución, por la furia del dragón que quería destruir a la iglesia y destruir a los descendientes de ella. Pues dice que esta nación, este país es el lugar que Dios le preparó a su iglesia para liberarla de la furia del dragón. Esta nación se convirtió en un oasis para todos los sedientos de justicia y libertad. Y en eso, dice, descansa la grandeza de Estados Unidos.
¿En qué descansa la grandeza de Estados Unidos? ¿Por qué esta nación llegó a ser tan grande de repente? Porque se convirtió en un oasis para todos aquellos que venían sedientos de libertad y justicia. Eso le agradó a Dios de tal manera que a esta nación la hizo que de la nada se levantara y llegara a ser lo que es Estados Unidos hoy. Dice, y en esto y se descansa la grandeza de Estados Unidos, que ha llegado a ser la nación más poderosa del mundo. Y no es porque los que vinieron eran personas especiales, eran seres humanos con capacidades superiores a los demás seres humanos. No, simplemente llegaron a hacer eso porque estas personas, Dios estaba con ellos. Dios venía con ellos. Dios los estaba guiando a través de todo ese océano Atlántico y traerlos a este lugar para que abundaran en justicia y en misericordia. Para que pudieran practicar la libertad y defenderla. Para que todo hijo de Dios, en donde quiera que se encuentre, que sea reprimido, aquí hay un lugar donde es recibido para que libremente pueda adorar a su Señor. Eso fue lo que hizo grande a este país. Eso es lo que lo ha llevado a ser la nación ahora más poderosa del mundo. Pero desgraciadamente dice, pero todo ese esplendor se está viniendo abajo, hermanos. Y las causas son obvias. Estados Unidos le está cerrando las puertas a los emigrantes y ya no son bienvenidos, sino todo lo contrario. Al emigrante no se le concede ningún derecho, sino que se le desprecia, se le engaña y se le está alimentando y se está alimentando un odio contra ellos, pasando por alto todas las advertencias de Dios. Este es un país que fue fundado sobre principios cristianos y leyes justas. Por lo tanto, a este país hay que reprenderlo con la palabra de Dios. A que cambie esta mala actitud con los emigrantes, porque aquí todos somos emigrantes. Nadie puede presumir acá en este país y decir que ellos no han venido eran los de aquí, de algún otro lugar. Todos son emigrantes. Entonces, de los indios vamos a hablar un poquito más allá, donde se toca ese tema. Ya vamos a ver cuál fue el lugar de ellos. Ya vamos a ver por qué los indios por poco y desaparecen. Han quedado uno que otro perdido por ahí. Vamos a ver el por qué. Entonces, hermanos, aquí vemos que la grandeza de este país ha sido su buena voluntad de abrirle las puertas a todos aquellos que aman la justicia y la libertad. Pero hoy en día Estados Unidos, en vez de seguir con la puerta abierta, dándole la bienvenida al emigrante, está hablando de muros, está hablando de barreras, está hablando de un odio contra estas personas. Tanto así que en vez de hacer algo por ellos, hay quienes están promoviendo que se saquen todos, que los echen para afuera, que se vayan para afuera. También están de acuerdo. Así es que es triste esa situación. Pero hoy vamos a ver nosotros, hoy vamos a ver especialmente aquellos que decimos que somos cristianos. ¿Cuál es el plan de Dios con respecto a los emigrantes? Y vamos a leer otra vez la lectura bíblica para razonar un poquito allí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? En Levíticos 19, 33 y 34 dice Dios: cuando un extranjero viva en tu tierra, no lo oprimirás. ¿Qué significa oprimir a una persona? Eso se le puede dar muchos significados. Reprimir a una persona es no concederle derechos, no concederle ningún beneficio. Por el contrario, es tener a una persona
sentenciado a vivir allá en el miedo, en el temor, en la oscuridad. Es condenar a una persona a una vida miserable. Porque no hay cosa más triste llegar a un lugar donde tú no eres. Ya solo dejar nuestros países y venir a un país extraño es duro, es difícil. Uno extraña todo, hay un dolor porque no hay, a veces venimos solos. Y venir a un país donde en vez de abrirte las puertas, en lugar de darte una buena bienvenida, en lugar de decirte, mira, no te preocupes, aquí llegaba la nación de la libertad, aquí llegaba la nación de las leyes justas, aquí llegaba la nación donde está fundada sobre principios cristianos, aquí hay justicia. Te están, como dice aquí, oprimiendo, abusando. Oprimir es abusar, es no concederle su espacio, su lugar que se merece una persona, sino por el contrario, aislarlo completamente allá, a un rincón. Y eso es triste, hermano. Eso es triste que pase. Eso es triste que pase porque Estados Unidos va a llegar un día que se va a arrepentir de estar no cumpliendo con ese deber que hace muchos años, cuando Estados Unidos comenzó, cuando los primeros emigrantes llegaron, ellos invitaban a todos los países del mundo, donde quiera que haya alguien oprimido por falta de justicia, por falta de libertad, sean bienvenidos. Este país se volvió, como quien dice, como un ojo de agua en el desierto para el mundo entero. Era un oasis, dice. Y venían de todos los países, por eso en este país hay gente de todo el mundo. Por eso, este país no es el país de los indios, porque ellos perdieron ese derecho. Este país no es el país de los europeos que vinieron. Este es el país de todos. Este es el lugar que Dios aparejó para su pueblo, para su iglesia, para liberarla de la opresión, de la persecución que ha habido en otros lugares. ¿Por qué creen que vinieron los pilgrims a este país, los europeos? No vinieron de paseo, no vinieron porque querían dejar su país, vinieron por la persecución que se había desatado contra ellos. Vinieron en busca de justicia y de libertad y la hallaron. Porque Dios venía con ellos, Dios estaba acá, Dios estaba con ellos, Dios los estaba guiando. Y luego ya ve, casi Estados Unidos ahora todo de México. Y ahora cómo este país llegó a crecer, a ser tan grande, su grandeza está descansada en que este país le abrió las puertas a todos los sedientos de justicia y libertad. Pero ahora eso está pasando a la historia. Estados Unidos está cerrando puertas. Aquí se está alimentando ya un desprecio, un rechazo, un odio contra las personas que son extranjeras, que son emigrantes. Sigue diciendo el versículo: cuando un extranjero vive en tu tierra, no lo oprimirás. Verso 34 dice: como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habita entre vosotros. Como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habita entre vosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Los mismos derechos que tienes tú que naciste en este país, esos mismos derechos, compárteselos al extranjero, al emigrante que vive aquí contigo. Que él no se sienta temeroso, que él no se siente ignorado, que él no se sienta rechazado, que él no se sienta oprimido, que él disfrute, goce de esos mismos derechos, de esa misma libertad, de esa misma justicia que aquí se proclama. ¿Cómo es posible que Estados Unidos tenga una constitución donde dice que todos somos iguales, pero se esté tratando por color, por raza, por origen, de diferente manera a las personas? Estados Unidos no hacía eso a los principios. Estados Unidos trataba con la misma actitud
agradecido por tener inmigrantes. Estados Unidos respetaba las leyes justas sobre las cuales se había fundado la constitución de este país, que era sobre principios religiosos. Pero hoy en día no se están respetando. Hoy en día no se respetan, al contrario, hoy se está abusando, hoy se está haciendo lo contrario. Y hay un Dios en los cielos al cual eso no le va a agradar. Y por eso es que Estados Unidos cada día, en vez de estar progresando y creciendo, Estados Unidos se ha estancado. Y de ese estancamiento está mejor bajando y no subiendo más arriba. Aquí hay pobreza. Y no está subiendo más arriba. Las causas son obvias. Se ha olvidado de practicar la justicia con aquellos que vienen en busca de libertad y justicia a esta nación. Y les está cerrando las puertas. Dice, como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habita entre vosotros. Lo vas a tratar igual. No habrá diferencia entre un nacido acá con uno que acabe de llegar, que llegó ayer a esta nación. Trátalo igual. Sigue diciendo, ámalo como a ti mismo. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es clara, hermano. Esto puede ser que a algunos no les incomode, que a algunos no les guste. Pero yo no estoy inventando, yo no estoy creando cosas para hacer sentir mal a nadie. Yo simplemente estoy a la palabra, a lo que está escrito. Ámalo como a ti mismo. Pero hoy en día al emigrante lo están aborreciendo. Al emigrante le cierran las puertas, no le dan oportunidades, lo condenan a vivir allá escondido, con miedo, con temor. Es triste, una vida de esa es una vida horrible, espantosa. Los pobres salen con miedo que quizás ese día los separen de sus hijos, de sus familias y no los vuelvan a ver. Es terrible lo que está pasando. ¿Cómo es posible que el país, la nación que Dios levantó? ¿Y qué decimos de las personas? Es triste. Es triste esa condición. Este país definitivamente tiene que volverse a sus principios. Ahí los tiene. Son sus propias leyes las que está violando. Pero la ira del Señor va a venir. Más tarde o más temprano. Ahí vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios lleva. Al final cada quien obtendrá su recompensa. Termina diciendo el versículo. Dice, ámalo como a ti mismo. Y nos recuerda, porque extranjero fuiste. En otras palabras, ustedes, está diciendo Dios, todos son emigrantes. No importa en qué tiempo llegaste. Si llegaste primero o después de este. Aquí todos son emigrantes. Naciste en este país. Averigua de dónde eran tus antepasados, averigua de dónde llegaron, cómo vinieron. En este país, los primeros emigrantes, los que emigraron a este país, nunca fueron a una embajada a pedir visa para venir a este país. Vinieron de ilegales. No cruzaron un rillito como el río Bravo, cruzaron todo un océano. O sea, aquí todos somos emigrantes. Aquí no hay manera de que unos nos sintamos mejores que otros o que unos nos sintamos con más derechos que otros, porque esta es la tierra que Dios preparó para su pueblo, para sus hijos, para librarlo de las persecuciones, de las injusticias que hay en las otras naciones mundanas y paganas. Y ojalá que Estados Unidos vuelva a sus principios. Estados Unidos lo único que tiene que hacer para no decaer y seguir creciendo es no violar sus propias leyes. Pero ahora violan sus leyes y lo que están haciendo es creando nuevas leyes injustas. Y la palabra de Dios dice, ay de aquellos que edictan leyes injustas. Dios no va a pasar eso por alto. Y el versículo finalmente termina diciendo, después lo leemos todo, dice, cuando un extranjero vive en tu tierra, no lo oprimirás. Como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habita entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto. Lo firma, y aquí está la firma.
Yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la firma. Con eso termina este versículo. Yo, Jehová, vuestro Dios, es el que da esta ordenanza. Que la firma ya acá. Está firmada esta palabra por Él, para que no vayan a decir, oh no, esto lo dijo Moisés. Oh no, eso lo está diciendo el hermano Montoya y ese está loco. No, esta es la voz. de Jehová. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así es que es mejor que sigamos el consejo que Dios nos está dando con respecto a esta situación que hoy en día se está volviendo desagradable, se está tornando un infierno para las pobres personas que no tuvieron la oportunidad de nacer en este país y que por una causa u otra han tenido que dejar sus países de origen para venir a esta nación, pero la mayoría ha venido en busca de justicia, en busca de libertad, porque de una u otra manera han pasado persecución o están siendo oprimidos en sus países de origen. Pero vamos a ver qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, Dios ama al emigrante y tiene cuidado de él y nos manda que también nosotros hagamos lo mismo. Imagínense qué bonito. Dios en varios versículos, yo no los he mencionado todos porque si le saco todo lo que Dios habla con respecto a los extranjeros, a los inmigrantes, no, pues no acabaría en todo un día. He sacado unos 4 o 5, los que más interesantes. Para entenderlo. Aquí dice, Dios ama al emigrante y tiene cuidado de él y nos manda que también nosotros hagamos lo mismo y lo amemos. Deuteronomio 10, 17 y 19. Vamos a ver qué otro consejo Dios nos da en Deuteronomio 10, 19. Deuteronomio 10, 19. Y dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace sección de personas, ni admite soborno. Debemos de acordarnos de esto, hermano. El Dios al que nosotros servimos, al Dios al que nosotros alabamos, es un Dios de dioses. Es un Dios poderoso. Es un Dios grande y temible, dice, que no hace sección de personas ni admite soborno. No hay manera de quedar bien con Dios si estamos desobedeciendo a sus mandatos. A Dios no lo podemos comprar con nada. A Dios de la única manera que está de nuestra parte es cuando seguimos sus consejos. Es cuando cumplimos con lo que Él nos manda que hagamos. Sigue diciendo que es un Dios que no hace sección de personas ni admite soborno. Hay que tener eso en cuenta. Para Dios no hay quien, esta raza o esta nacionalidad vale más que otros. Dios no hace esas excepciones. Para Él todos somos iguales, humanos. Y por lo tanto tenemos todos los mismos derechos. Y luego dice que no hace sección de personas ni admite soborno. Verso 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Dios dice que ama también al emigrante y le da pan y vestido. Y gracias a Dios que muchos emigrantes en este país tendrán un pan que comer, tendrán un techo para librarse de la furia de tormentas y de todo eso, tendrán un vestido para vestirse, porque Dios tiene cuidado de ellos. De lo contrario, a los inmigrantes les han cortado todas las ayudas. Antes habían, hoy ya no hay ayudas para los inmigrantes. El gobierno totalmente le ha dado la espalda. Hoy lo que hay es rechazo. Hoy lo que hay son palabras de odio contra ellos. Hoy no hay una ayuda, pero aquí dice que Dios ama también al emigrante. Y además de que lo ama, dice, le
le da pan y vestido, dice. Le da pan y vestido. Glorioso, bendito sea el Señor, que Él no abandona a sus hijos, hermano. Porque si el Señor los abandonara por un momento, yo no sé qué harían aquí con los emigrantes. Con el rechazo que hay hoy en estos momentos. No, yo creo nos querrían tragar a todos. Versículo 19 dice: amaréis pues al extranjero o emigrante, porque extranjero fuiste vosotros en Egipto. Amaréis al extranjero. Y el Señor no se cansa de recordarnos por qué. Porque tú también eres un emigrante. Y si eres un emigrante, entonces ¿de qué presumes? ¿Por qué te sientes más que los demás? ¿Por qué abusas de ellos? La única diferencia es porque a ti te han dado un papel y a ellos todavía no. Lo que deberíamos de estar haciendo, en lugar de estar rechazando al emigrante, es levantando nuestra voz por ellos, demandando y exigiendo que también a ellos se les arregle su situación migratoria. Sí. Ellos también tienen los mismos derechos que nosotros. Ellos también sienten lo mismo que nosotros sentíamos. Hay ingratos que como vinieron a este país y no les costó un centavo y vinieron hasta con papeles, no tienen compasión cuando miran a los demás viviendo en esa angustia de ser un ilegal en este país donde se ha desatado un rechazo, un odio por el inmigrante hoy en día. Tanto así que hoy en la frontera se mata mucha gente porque es inmigrante y allí la justicia no hace nada. No hace nada porque no les interesa. Yo creo hasta gracias a Dios dan un inmigrante menos que entró a este país. Pero ese no es el deseo de Dios, ese no es el plan de Dios. Dios nos manda que nosotros debemos amarlos y tratar a los inmigrantes con respeto y con dignidad, concediéndole los mismos derechos que nosotros tenemos. Cuando los inmigrantes vinieron a este país, ¿quién les concedió todos los derechos que tienen? Se los concedieron ellos mismos. ¿Por qué privamos al que viene a esta nación de no permitirle que disfrute de esos mismos derechos que nosotros tenemos? En este país, hermano, hay lugar para todos. En este país hay lugar para todo. Y aquí hay lugar para todos. Y lo mejor es que el día que eso se respete y se tenga en cuenta la palabra de Dios, ¿cuál es este país va a seguir creciendo? Este país, con los emigrantes viniendo de todos los lugares del mundo, donde haya persecuciones, donde haya injusticias y todo eso, este país, en lugar de caerse, si este país apoya a esta gente y llega a amarla y a respetarla como a un nativo de aquí, Dios hará que esta nación siga creciendo. Dios hará que esta nación siga siendo más grande. Todos los problemas que a Estados Unidos le han venido es porque Estados Unidos ya no es más un oasis para el extranjero, para el inmigrante. Estados Unidos se está volviendo como un enemigo de los emigrantes. Todos esos países de otros lados del mundo, ellos no aman a los emigrantes. Ellos son muy duros, las leyes de ellos con los emigrantes. Por eso están todos en desgracia. Por eso están todos en desgracia. Porque las culturas Pero esta nación que se fundó con emigrantes, que ha sido el país siempre de los emigrantes, donde se ha respetado al emigrante, esta nación creció de esa manera. Esta nación fue especial de esa manera. Esta nación es la nación más poderosa del mundo, pero toda esa gloria se puede perder en el momento que Estados Unidos decida cerrar ya por completo o tratar mal a los emigrantes, condenarlos a vivir en la miseria, en la oscuridad, en el miedo, en el temor. Eso no viene de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del enemigo. Sigamos viendo qué más
dice la palabra de Dios con respecto a esto, a este tema de inmigración de los emigrantes. Dice, Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. El engaño es una crueldad contra el emigrante. Y para entender mejor esto, vámonos a Éxodo 22, 21. Éxodo 22, 21. Dios aborrece la mentira. Dice, el engaño es una crueldad contra el emigrante o contra cualquiera que se le trate con engaño, con mentira. Éxodo 22, 21 dice así, no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjero fuiste vosotros también en Egipto. No engañarás. Saben que al emigrante en este país lo engañan. Les hacen promesas falsas y en vez de darles un alivio migratorio, cada día le hacen las cosas más difíciles. En sus campañas políticas para llegar a la Casa Blanca son el elemento principal, el platillo favorito de los políticos. Por favor, ya hagan algo por ellos. Dios se los agradecerá. Esta pobre gente vive angustiada de que de repente los separen de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Quitan trabajo, todo. Es triste que hoy en día, especialmente con esas campañas políticas que tienen, si el emigrante no vale nada, si el emigrante lo desprecian, ¿por qué lo ocupan? ¿Por qué lo ocupan como el platillo favorito para sus campañas políticas, para ganar votos en esta nación? ¿Para qué le prometen tantas cosas y después no le cumplen ni una, sino por el contrario, cada día las cosas se las están haciendo más difíciles? En el tema que yo prediqué hace muchos años, hablé porque Obama, cuando iba a ser presidente, hizo tantas promesas bonitas y no cumplió ninguna. Mejor vino a poner la aseguranza. Se hizo un mentiroso. Engañó al extranjero, engañó a los emigrantes, pero el voto sí se lo ganó y llegó a ser presidente. Y eso dice aquí la palabra de Dios: no engañarás ni angustiarás al extranjero. Saben que cuando te engañan, eso causa una gran tristeza, eso causa una gran decepción en cualquiera. Esta gente extranjera, estos emigrantes que están hoy en esta nación sin documentos, ¿cómo creen que la gente se siente? Donde ven que solo mentiras es lo que les dicen. Parece que les ofrecen que ya los llevan y de repente ¡pum!, para abajo otra vez. Estados que cuando ven que el presidente quiere hacer algo por los emigrantes, hasta el presidente demandan. Sí, ni la propia gente quiere. O sea, nadie quiere. Hay un rechazo. ¿Cómo da tristeza ver hoy en día líderes, candidatos que andan haciendo campaña, cubanos, emigrantes igual que nosotros, diciendo que ellos van a llegar y que ellos van a solucionar ese problema y que esos 11 millones y medio que hay de indocumentados van todos para afuera? Y hasta con los papeles van a tirar. Sí, ¿cómo es posible? Está triste. Donald Trump habla como que si no fuera un ser humano ese señor. Y él que va ganando. Habla como si no fuera un ser humano, habla de los emigrantes con odio, con desprecio, y se está ganando el voto de todo Estados Unidos. Sí, que va a ganar. Es el que va a la cabeza. ¿Por qué? Porque al emigrante todo mundo lo desprecia, lo rechaza y tiene un odio casi así para ellos. Y cualquier candidato que ahora se ponga de ese lado, puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque hay ese rechazo, hay ese desprecio contra los emigrantes, sin darse cuenta que al hacer eso es un atentado contra esta nación. Atentar contra el bienestar del emigrante, atentar contra los derechos del emigrante, es atentar contra esta misma nación, contra la grandeza de esta nación. Y va ganando, dice.
Dice, los primeros emigrantes que llegaron a esta nación fueron europeos que salieron huyendo de la persecución. Los pilgrims que llegaron en el Mayflower vinieron en busca de justicia y libertad religiosa. Estos emigrantes que salieron de Europa tienen mucho en común con el pueblo de Israel que salió de Egipto. Miren, esto si uno porque no sé, pero si usted se pone a analizar las situaciones, va a ver que así como el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios estaba guiando así usted mismo va a ver que la situación de estos europeos, estos pilgrims, Dios estaba con, y casi estaban pasando por las mismas cosas. Dice acá, en el pueblo de Israel dice que salió de Egipto a la tierra prometida. Ambos cruzaron el mar. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto se encontró con ¿cuál era el obstáculo más grande? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Pero Dios estaba con ellos y lo cruzaron. Cuando estos salieron de Holanda en busca de la libertad, en busca de la tierra prometida acá, el obstáculo más grande que ellos enfrentaron fue un océano completo por en medio. Un océano los separaba de la libertad. Era un riesgo eminente arriesgarse a cruzar un océano que muy pocos se habían atrevido a hacerlo. Venía gente que no eran marinos expertos, era gente que venía huyendo. ¿Huyendo de qué? Huyendo de la gran persecución papal en Europa. Ellos estaban siendo obligados a creer lo que el papado quería enseñar nada más. Y estaban siendo muertos. Y no les quedó de otra. Por eso les digo, Dios los estaba, así mismo, como el pueblo de Dios estaba siendo oprimido en Egipto y Dios los libera, así ellos también estaban siendo oprimidos en Europa y Dios los guía a traerlos acá. Aquellos pasaron el Mar Rojo, estos tuvieron que pasar el Océano Atlántico. Y fue tiempo de angustia ese, no vayan a creer. Venían muchos y llegaron pocos a este país. Muchos murieron en ese viaje, en ese camino de epidemias, de enfermedades. Porque en esos tiempos no había la tecnología que no, los barcos no tenían la velocidad de los que tienen hoy, que en un ratito están allá. Ellos llevaban un año, año y medio para llegar a un lugar. Era triste. Dice, ambos cruzaron el mar, ambos salieron para servir libremente a Jehová. Cuando el pueblo de Israel salió, le decían al rey, Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién es? Porque Jehová ha dicho que quiere que su pueblo vaya a pero también Jehová le enduraba el corazón. Porque Jehová quiere que vaya y le ofrezcan que lo sirvan a él. Pero no quería. ¿Y quién es Jehová? Y el rey no salía de allí. Ellos salieron para ir y servir libremente a nuestro Dios. Cuando estos pilgrims salieron de Holanda, salieron con el mismo propósito. Ellos vinieron para servir libremente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque allá no se permitía. En busca de eso vinieron. Dios los venía guiando, porque su propósito agradó a Dios. Su propósito principal era libertad religiosa para servir a nuestro Dios conforme a nuestra conciencia nos lo demande. No obligados a hacer algo que ellos no querían. Dice, ambos, dice, salieron para servir libremente a Jehová. Ambos no fueron bien recibidos por los nativos. Cuando el pueblo de Israel salió, cruzó ese Mar Rojo, pasó el desierto y empezó a cruzar por esas tierras donde él iba a llegar a su tierra, Israel no fue bienvenido. Al contrario, fue despreciado, fue rechazado, fue odiado y quisieron exterminarlo. Se unieron todas las naciones para destruir al pueblo de Dios que había venido de inmigrante a Canaán. Eran inmigrantes ellos, eran extranjeros allí. Por eso eran mal inmigrantes, ¿verdad? Porque entonces, todos se unieron para destruir a Israel.
pero Dios estaba con ellos. Ellos querían extinguir a Israel, y lo que aconteció fue que por no darle la bienvenida a Israel, fueron ellos los que casi quedaron extinguidos por Israel. Fue Israel quien los extinguió casi a todos. Cuando los pilgrims vinieron a América, no fueron bien recibidos por los nativos. Los nativos los miraban, no confiaban en ellos. Se creó un desprecio por ellos y el rechazo se hizo tan grande que se convirtió en odio, y inmediatamente les hicieron la guerra a los que vinieron de allá. Y todas las tribus indígenas que había en Estados Unidos, que son muchas, se unieron para combatir a los emigrantes que habían venido y exterminarlos. Pero como Dios estaba con ellos y era Dios quien estaba guiando, los que por poco desaparecen fueron los nativos. Porque eran unos idolatras que no tomaban a Dios en cuenta para nada. Lo mismo aconteció con Israel. Todos esos que no le dieron la bienvenida a Israel, sino que quisieron destruirlo, eran puras naciones paganas, idolatras. ¿Qué quiere decir eso? No darle la bienvenida al emigrante es meterse en una camisa de 11 varas, es meterse en un problema muy grande. Si los nativos le hubieran dado la bienvenida a los inmigrantes, ellos no hubiesen casi perecido todos. Ellos estuvieran en esta nación. Si ellos hubieran recibido, darle la bienvenida a ese pueblo y hubieran escuchado la palabra de Dios, hoy hubieran sido salvos, hubiesen dejado su idolatría, hubieran adorado al Dios verdadero y Dios los hubiese bendecido. Pero como rechazaron a los inmigrantes que vinieron, Dios los entregó en sus manos. Si este país sigue con esa misma, Dios quiera, no le pase lo mismo. No le pase lo mismo. Porque rechazar a los inmigrantes es rechazar la palabra de Dios. Es rechazar la orden que Dios ha dado. No engañarás al inmigrante. Ámalo como a ti mismo, como a uno de los tuyos, dice. Ahora se oye que hablan y dicen, oh sí, nosotros no queremos inmigración, pero una inmigración legal, con visa, en un avión. ¿Cómo llegaron ellos? Cuando todos los europeos emigraron a este país, ¿quién fue a una embajada a pedir visa? Eso no tiene lógica. Porque se las dé. Si la gente no viene de paseo, vas y pides visa allá, no te atienden, te echan para afuera. Si eres rico, te dicen, si no tienes necesidad de nada, ni de libertad, ni de justicia, ni de nada, te damos visa y ve. Pero ven a una gente, ¿y usted por qué se quiere ir? No, porque mataron a mi hijo, secuestraron a mi esposa. No hay. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo le vamos a exigir algo a alguien que ni nosotros hemos pasado por eso? Aquí a este país, todos los que vienen de manera ilegal. Y algunos vienen arreglados porque ya tienen familiares acá. Es triste esa situación, hermanos, es triste. Ojalá pero que... olvídese que si estuviera libre todo eso, tampoco no. Pues se llena aquí de gente. Esa es la motivación para que haya trabajo y haya dinero. Mire, Pues sí, Dios cuando se sigue el plan de Dios, La gente más trabajo. cuando se sigue el plan de Dios, Las bendiciones las bendiciones abundarán, porque detrás de este asunto está la mano de Dios. Y eso lo tenemos claro. En cuanto este país respetó los derechos de los inmigrantes, en cuanto este país le daba la bienvenida al inmigrante y lo trataba agradablemente, de una manera agradable, Estados Unidos se levantó de la nada. Y en un instante Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa de este mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo estaba bendiciendo a través de eso. Pero en cuanto Estados Unidos se ha endurecido contra el que viene en busca de justicia y libertad, hay personas a este país que vienen porque no les queda de otra, o vienen, salen de sus países, o mueren.
Y este país cerrándole las puertas a esa gente. ¿Ustedes creen que a Dios le va a agradar eso? No. Dios nos ha recordado, tú eres extranjero. ¿Cómo te atreves a andar dictando leyes para cerrarle la puerta a otro extranjero? ¿Te hubiera gustado que te la cerraran a ti? Entonces, si vamos a sacar a un emigrante de este país, vámonos todos, incluyendo a Donald Trump. Para su casa, ya. Todos. Dejemos únicamente a los indios que sobrevivieron acá. Eso sí, no pueden ir por otro lado porque ellos son de acá. De acá. ¿Perdieron su derecho? Sí lo perdieron. ¿Por qué? Porque no le dieron la bienvenida a los emigrantes cuando vinieron, sino que se unieron todos los indios para matar a los güeros que habían venido. A los güeros. Si ellos le hubieran dado la bienvenida, esos indios hubieran sido bien bendecidos por Dios y también hubiesen disfrutado del progreso de esta nación. Pero como no quisieron extinguir a esos que venían buscando libertad para adorar a Dios. Mientras ellos adoraban puros ídolos, dijo el Señor, entonces ahora los que voy a entregar en manos de estos emigrantes es a ustedes. Y por poco los emigrantes que vinieron casi se acaban a los indios. Por lástima dejaron algunos ya después. Por lástima han quedado algunos indios. Es triste caminar, ir en contra del plan de Dios. Esta nación no se formó como se formó México, como se hizo El Salvador, como se ha hecho Guatemala, Cuba, Rusia. No, eso es lo que nosotros debemos de entender. Este país no se formó de esa manera. Este país se formó de la nada. Y este país se formó con emigrantes, no con los que vivían acá. México se formó con mexicanos, los salvadoreños con salvadoreños, los cubanos con cubanos. Pero acá no. Esta nación, se puede decir, no existía. Aquí no había nada. Aquí lo único que habían era una bola de indios idolatras que no eran ni muchos y un montón de búfalos. Era todo lo que había, puro cosas salvajes. Pero este era el lugar que Dios tenía preparado a su tiempo. Para su pueblo. Para su pueblo. Sí. Y este sería el lugar que Dios quiere tener en esta tierra hasta el día que Él venga como un refugio para todos aquellos que de una o de otra manera están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo abusados en otras naciones. Por eso es que Dios no puede volver a levantar. Y si Estados Unidos se mantiene fiel a eso y no le cierra las puertas, Dios, entre más Estados Unidos dé, Dios más lo va a bendecir. Entre más Estados Unidos se cierre a no ayudar, Dios le cerrará las bendiciones. Y este país ya está pagando esas consecuencias. Bueno, ¿y por qué los otros países están pobres? Ya las ¿Es tierra también? Tan pobres porque esos lugares viven solo para ellos. Esos países, mire, usted va a cualquier país que usted vaya, usted no es bienvenido en ningún país de esos. Váyase de ilegal, métase. Aquí en Estados Unidos, allá llega un país, vaya a Cuba de ilegal. Inmediatamente le dicen que usted es terrorista y le meten 10 años allí de cárcel por haber llegado. No, está perro. Por eso todos esos países están en la desgracia. ¿Dónde vaya? Porque no hacen nada por el inmigrante, lo desprecian, lo rechazan, no lo quieren. No lo quieren. No lo quieren. Pero esta nación es diferente. Esta nación fue fundada para servir a aquellos que sedientos de justicia y de libertad. Y mientras Estados Unidos hizo eso, Estados Unidos creció a ser lo que es hoy. Pero en cuanto Estados Unidos deje de hacer eso, Estados Unidos para la guerra va a haber dinero. va a caer. Y cada día la vida aquí va a ser más triste y más dura y más difícil. Así es que tenemos que... Está curioso. Yo nunca había visto que ahora están exportando ganado de aquí a México. Tenemos que hacer lo que podamos. Sigamos, dice, para Dios, dice, todos sus hijos somos hechos a su imagen y todos a todos nos ha concedido los mismos derechos. No importa si somos nativos o emigrantes. Y si este país o nosotros no respetamos al emigrante y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que ellos vivan seguros, sin miedo, si no hacemos eso, pesará
una maldición sobre todos nosotros. Deuteronomio 29, 19. Deuteronomio 27, 19. Dios es claro. Habrá bendición si tú bendices, pero en el momento que tú no lo hagas, lo que caerá sobre esta nación y sobre todos aquellos que de una manera u otra no cooperamos en nada. No se importa, hay que hagan con los emigrantes lo que quieran. Al poco yo ya tengo papeles. Lo que nos vendrá es una El maldición. presidente hasta con los que tiene papel. Lo que nos vendrá es una maldición. Deuteronomio 27, 19 dice. Deuteronomio 27, 19. Y dice así. Búscanlo ahí en sus Biblias para que lo lean. Deuteronomio 27, 19. Y dice: maldito el que tuerce el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo diga amén. Maldito, dice Dios, el que tuerza el derecho del emigrante. Y todo el pueblo diga amén. Y a mí me podría valer y no estar hablando de esto. Pero Dios me está diciendo claro. Si tú entiendes cuál es mi voluntad, mi deseo con respecto al emigrante, y tú ves que están haciendo mal, y tú dices amén, y no les dices lo que están haciendo mal, la maldición caerá también sobre ti. Nosotros, Maldito, dice el que tuerce el derecho del extranjero. Maldito el que oprima a un emigrante. Maldito el que condene a un emigrante a vivir en las sombras, en las tinieblas, en la ilegalidad de ilegal, pudiendo, si está en mis manos, que alguien pueda arreglar su estatus migratorio y yo no lo hago, esa maldición pesará sobre mí. Y no importa quién yo sea. Es triste, hermanos. Esto es de ponerle mucha atención. Por eso es que mucha gente, usted las mira y las va a ver siempre en la lipidia. Nunca se superan, nunca mejoran. Siempre con necesidad. Y nunca lo ve usted que tengan que... Yo por eso no me canso de darle gracias a mi Dios, hermano. Yo le doy gracias a mi Dios porque a pesar de que yo... Miren, yo desde que me hice cristiano yo no he podido tener un buen trabajo. No he podido tener un buen trabajo, pero les voy a decir una cosa, vivo mejor que cuando yo no era cristiano y tenía mejores trabajos. Pues claro, con la palabra de Dios es lo mejor que hay. Yo allá ganaba, hacía más dinero, pero vivo mejor. En aquel tiempo yo trabajaba y me mataba y así, pero ahora yo digo, Señor, pues ¿cómo le hago? Nosotros nos toca aquí, nos toca para allá, nos toca para acá, y ¿qué hace que fui a pasear con mi familia? Y ya voy otra vez. O sea, yo les digo, hermano, la bendición viene. Pero hay gente que 10, 20 años de trabajar. Y buenos trabajos. Y no pueden ni siquiera ir a darse una vacación de un día a Wichita. Ir allá con su familia a un lugar donde coman, diviértanse. Sean felices un día. No se puede. Ay, pero va y usted pregunta, no, yo hago lo que puedo. Esa respuesta es de mediocre, esa respuesta es de fracasado, esa respuesta es de gente ignorante que no tiene nada de entendimiento en su cerebro. Imagínense lo que dice Dios: maldito el que tuerce el derecho del extranjero. Y esta nación toda, empezando desde sus líderes, están torciendo el derecho de los emigrantes. Se los llevan con puras mentiras, con puros engaños. Les están ofreciendo por un lado arreglar su situación, por el otro les están echando a migración a que los levante, que se los lleve, y hasta migración entre y hasta con papeles se los lleva. Es triste, están torciendo el derecho del emigrante. Hay gente en este país que nomás sabe que una gente no tiene papeles y por cualquier cosita ya le cayó mal. Le echa migración, le echa la ley para afuera. Engañan, mienten. Más no saben la maldición, la recompensa. Dice el Señor: amen al emigrante como a ustedes mismos, como a uno de ustedes que ha nacido en este lugar, como un nativo. No lo desprecien, no lo humillen. Por el contrario, en vez de hacerle más difícil la vida, denle los mismos beneficios y derechos que ustedes tienen. Ellos no están acá por lujo.
Ellos no están aquí porque andan de vacaciones, porque dicen, queremos ir a conocer, a disfrutar de Estados Unidos. No, ellos han pasado un mar rojo. Muchos emigrantes han pasado un mar rojo. Y se lo puedo decir, por ejemplo, allá de Centroamérica, pasar Guatemala y México es como pasar los infiernos, cruzar los infiernos. Yo si me pondrían a escoger, ¿quieres pasar por Guatemala o México? ¿O quieres pasar mejor por las propias orillas del infierno? Mejor me voy por las orillas del infierno. Porque es igual, ¿no? Tú no sabes lo que te va a ocurrir en Guatemala y México. Tú ya no sabes quién. En esos países tú no puedes confiar en nadie. Puede venir uno vestido de sacerdote o de pastor. Y ten cuidado porque tú no sabes quién es. Es una maldad. Ahí violan, ahí matan, ahí hacen lo que les da la gana con los El inmigrantes. otro día pasó que llevan unas trocas llenas de armas, dice. Dos trocas llevan llenas de armas ahí por el puente. Entonces ya cuando los que están allá en el puente, que fueron a checar allí y luego quisieron que los iban a bajar, que les iban a quitar todo y que les cuando dicen que luego ya iban las armas esas, iba ya gente cuidando, ¿verdad? Que dijo, no, déjenlo que se vaya. Y si no, dijo, aquí mismo, dijo, aquí O tenemos sea, una a la cosa. gente, no hay quien haga algo por ellos. La gente más. Los gobiernos de esos países no les importa. Hay mucho peligro. Han encontrado de Centroamérica grandes fosas comunes llenas con cientos de cuerpos que los han matado únicamente porque venían, porque no quisieron ser mulas de carga. No, Es triste lo que está pasando, pero lo que yo les digo es, yo lo que les digo es una cosa, nosotros pensémosla. Hay mucha amenaza. Lo que hay que considerar a las personas que son emigrantes porque nosotros también somos como ellos. Que no se nos olvide eso. El hecho de que nosotros tengamos un papel no nos hace diferentes, ni mejores, ni especiales. Para Dios somos iguales. Maldito el que tuerce el derecho del extranjero, dice, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dijera, amén. Como pueblo, nosotros teníamos que levantar esa voz en contra de esas abominaciones. Y aquí yo les digo una cosa. Gracias a Dios. Y yo doy gracias a personas en este país que no tienen ninguna necesidad de hacer eso, pero lo hacen. Son la voz de aquellos que no tienen voz. Aquí hay personas que no lo conocen a usted, no me conocen a mí que soy un emigrante, pero usted los va a ver haciendo caminatas desde California hasta Washington, protestando para que se respeten los derechos de los emigrantes. Son personas que sin conocernos llegan al extremo de que se dejan hasta arrestar, ir a parar a la cárcel por defender los derechos de aquellos que ni siquiera conocen. Se amarran en los carros. Hay personas que se atan del pescuezo con una cadena a un bumper de un carro en protesta para que se respeten los derechos de los emigrantes. Gracias a Dios por esas personas. No, Hay personas en este país que regalan grandes sumas de dinero para defender la causa de los emigrantes. ¿Y cómo es? Pero por el otro lado, Cristiano. tenemos la gran tristeza, tenemos la gran tragedia de personas que en vez de estar haciendo algo por el emigrante, lo único que estamos haciendo es torciendo el derecho del emigrante. Y muchas veces hay gente tan malvada, hay seres humanos tan ruines, tan despreciables que están torciendo el derecho de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus seres queridos. Y son cristianos, que ya No están les al cielo. arregla papel. De sus seres queridos. Eso es triste, hermano. Ya. Eso es maldad. Eso es maldad. Eso es ser infeliz. Eso es ser despreciable. Eso es ser ruin. Basura. Eso es ser basura. Ante los ojos de Dios. Eso es ser basura delante de Dios y del mundo que entiende lo que aquí está diciendo. Y miren, y uno puede ver ejemplos. Y yo le voy a poner, no voy a dar nombres, pero le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo, lo aprecio mucho, pues me da mucha lástima. Este amigo casado con su esposa ciudadana de este país. Ya tiene varios años casada con ella. Nunca ha querido
arreglarle su situación migratoria. Cristiano. Una mujer malvada, inservible, una basura, una desgraciada que no sirve para nada. ¿Cómo es posible que mi amigo batalla, sufre? Sí. Él sabe un buen oficio, un oficio que si él tuviera sus papeles arreglados, él viviera bien en este país, porque el oficio que él sabe es un oficio muy bien pagado. Pero sin documentos a él, ¿quién le va a dar un trabajo? Nadie. Estas personas no entienden, no tienen entendimiento. Si ella arreglara a su esposo, eso trajera un gran beneficio a ella y a él y a su familia, porque vivirían mejor. Esta persona ya no andaría con temor, con miedo, escondida, agachando la cabeza. Miren, es triste un pobre migrante tener que agachar la cabeza cada vez que va a un lugar y le preguntan su residencia, sus documentos. ¿Cómo me pueden decir ustedes, la esposa de mi amigo, cómo puede permitir eso? Que humillen que su esposo se tenga que andar humillado, que su esposo se tenga que andar arrastrando. Del pobrecito abusan. Él pasa por situaciones duras. A veces no tiene ni qué comer y lo hacen trabajar hasta de gratis. Atenido a que él no tiene papeles. Y ahora lo más triste, la persona esta, cristiana. Es triste, hermano. Es triste esa situación. Hombres, maridos, con su esposa, torciendo el derecho del extranjero. Y por eso, los que hacen eso, nunca saldrán adelante. Nunca se superarán. Porque aquí está la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca se escribió en vano. Maldito el que tuerce el derecho del extranjero, no digamos el que se atreva a torcer el derecho de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Condenar como cuando yo vine a este país, cuando yo estaba en este país, el día que yo me casé, mi deseo más grande, lo primero que me abrió en la mente era que mi esposa estuviera legal como yo en este país. Y yo no esperé 2 semanas ni 3 semanas. Vine a este país y 3 días ya se fue su aplicación. Porque era mi mayor anhelo, era mi mayor deseo. ¿Cómo yo puedo decirle a una persona, mira, yo te amo, y tenerla viviendo condenada en la ilegalidad, de ilegal a una pobre mujer, que tenga que andar agachando la cabeza cada vez que le preguntan? Es triste, es una miseria eso, es condenar. No oprimirás, dice el extranjero, no lo angustiarás. Una persona ilegal en este país vive angustiada, vive en zozobra, vive humillada, se siente despreciada. ¿Cómo un ser humano, como un esposo, una esposa, puede hacer eso contra su propia carne? La palabra de Dios. Palabra de Dios dice que marido y mujer somos una sola carne. Dice que jamás alguien odió a su propia carne, aborrece a su propia carne, pero hay malvados, hay desgraciadas que sí aborrecen su propia carne. Cuando uno hace algo malo en contra de su pareja, contra nosotros mismos lo estamos haciendo, nosotros mismos nos aborrecemos. Eso nos va a pesar a nosotros mismos, eso nos va a traer grandes consecuencias a nosotros mismos. Fíjate que sí las trae. Y hay muchos desgraciados que se llenan la boca de decir, yo hago lo que puedo. La respuesta de los mediocres, la respuesta de los fracasados, de los cerrados que no tienen entendimiento ni sabiduría y que no se llenan la boca. Y voy a decir algo más claro y voy a terminar con eso. Para aquellos que decimos que somos cristianos, pero que miramos al emigrante como nada. Porque ninguna persona que en su familia, siendo él legal, tenga ilegales en su familia, esa es una persona desgraciada, malvada, que está torciendo y condenando a su propia carne, a su propia familia, a vivir en esa miseria. ¿Cómo es posible que gentes que no nos conocen caminen una caminata a pie desde California hasta Washington exigiendo derechos por estas personas? Y yo
teniendo a mi esposa viviendo en la miseria, en la oscuridad, en el miedo, en el temor de ser un ilegal, no se me mueva mi corazón, mi conciencia no me dé para decir, bueno, no, yo le voy a arreglar los papeles a mi esposa. Es triste, eso es de malvados, eso es de inservibles. Y por eso, miren, yo les puedo decir una cosa. Yo le aconsejo a esos cristianos, antes de que profeses tu fe, antes de que prediques el evangelio, ve y ordena tu casa, ve y arregla lo que tengas que arreglar en tu casa. Si tienes personas allí viviendo en la miseria, viviendo en la angustia, si hay personas allá a las cuales les estás torciendo sus derechos y por eso hay una maldición sobre ti, ve y arréglales. Arregla, acomoda tu casa y después cuando lo hayas hecho, ve y predica el evangelio. Amén. Antes no lo hagas, porque la palabra de Dios dice de esas personas, que las personas que hacen eso, que no ponen en orden las cosas que deben de poner, que no tienen compasión y misericordia, que tuercen el derecho de estas personas, dice la palabra de Dios, que esos son peores que los ateos, que ni se atrevan a andar diciendo, a mencionar a Cristo, a andar diciendo que son cristianos. Y vamos para que la Biblia nos lo enseñe. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Búsquelo, dice que yo guardé los lentes. Primera de Timoteo 5:8 y dice así: si alguno no cuida de los suyos, mayormente los de su familia, niega la fe y es peor que un incrédulo. Cualquiera, dice, si alguno no cuida de los suyos, mayormente de sus familiares, niega la fe y es peor que un ateo. Es peor que un incrédulo. Ese es un desgraciado, un malvado, un miserable, un inservible para nada. Sea quien sea. Y la única recompensa que le vendrá por seguro es: maldito, dice la palabra de Dios, el que tuerce el derecho del extranjero. Una mujer que está casada con un hombre arreglado en este país tiene derecho a arreglar sus papeles. Tiene ese derecho. Pero tiene que levantar la voz también. Un hombre que esté casado con una mujer que está arreglada en este país, tiene derecho esa persona a que se le arregle su situación migratoria. Es que lo que pasa es que la Biblia no la leen. ¿No? No la leen, la Biblia, no la leen. Por eso es claro la palabra de Dios. Por eso es claro la palabra de Dios. Entonces, si dice aquí en Timoteo 1, 5, 8, si alguno no cuida de los suyos, mayormente de los de su familia, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el consejo para estas personas que han caído en esa miseria, en esa ceguera, porque miren, hermano, yo veo gente aquí en este país, gentecita ignorante que ni leer sabe, gente que para todo tiene que depender de otros, pero si les dijeran que para poder arreglarle a su esposa, a su esposo, a un hijo, tienen que ir hasta China, irían. Y si no tienen el dinero, lo prestan, pero irían. Porque su anhelo, el anhelo más grande de ellos es ver a sus seres queridos vivir libres en este país con todos los derechos que la ley nos concede. Porque no arreglarle la situación migratoria a un ser querido en este país es condenarlo a la oscuridad, al temor, al miedo, a las sombras. Es condenarlo a tener que agachar la cabeza todo el tiempo cuando le preguntan por sus documentos. Es una tristeza. Eso es algo de... Yo no encuentro una palabra cómo calificar a una persona de eso. Por eso a mí no me importa. Hagan lo que quieran. Digan lo que quieran. Pero la verdad yo la voy a decir. Pero yo la digo con la palabra de Dios. Porque en eso todos debemos de hacer lo mejor que podamos. Todos debemos... Miren,
por mal, por pobre que uno esté, siempre se puede. Siempre se puede. Yo vine a este país y si toda mi familia se hubiese venido para acá y en mis manos hubiese estado arreglada, con gusto yo le hubiera metido papeles a todo. Con gusto lo hubiera hecho. Porque para mí es una felicidad ver a un familiar ya libre en este país con sus documentos. Pero hay gente tan desgraciada, seguramente como a ellos no les costó un centavo llegar a este país. Ellos se vinieron hasta con la visa ya en avión. Entonces no le tienen compasión ni lástima. Ay, pero para llenarse la boca que son cristianos, para llenarse la boca que solo en ellos está la verdad y que si no es allí nosotros nos vamos a condenar. Prefiero condenarme antes de practicar esas abominaciones que ellos están practicando contra sus propios seres queridos. Pero una cosa sí les digo, la maldición les vendrá. La maldición les llegará. Podrán trabajar como burros, podrán ganar 1,000, 1,500 por semana, pero donde no hay la bendición de Dios, todo el tiempo estarán en la miseria. Todo el tiempo dirán, yo hago lo que puedo, no hago más porque no puedo. Por su maldad están en esa situación. Por su maldad, por su ceguera. Porque la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo no ha hecho ningún cambio en sus corazones. En sus corazones. En sus corazones. En sus corazones. ¿Cuánto me gustaría a mí un día? ¿Cómo me gustaría ver a mi amigo un día con sus papeles? Pero eso quizás no va a poder ser. No va a poder ser. Y una de las razones es que nunca tienen dinero. Mentira. Y nunca van a tener. Mentira. Si es por eso, nunca van a tener. Porque la bendición de Dios no está allí. Eso dice la palabra de Dios. Son hombres amadores de sí mismos. Hipócritas. Amadores del dinero. Más que de las demás personas. Es una desgracia. O de 17, tiene 17 años. Es una tristeza. Yo por eso. Y no le arregló a la Brenda. Y la niña ya va a tener 15 años y no le puso. Yo por eso les digo. Les digo a todos esos. Ahora le dice, Y especialmente. No quiere. Y especialmente a los que se dicen que son cristianos. Ordenen su casa. Hagan lo que ustedes pueden hacer por aquellos que desgraciadamente tienen la mala suerte de ser ilegales en este momento. Y cuando ustedes solucionen eso, entonces muéstrenle su fe al mundo y entonces prediquen el evangelio. Pero mientras tanto no lo hagan, porque lo único que están haciendo es engañándose ustedes mismos y desilusionando a los demás cuando los conocen quiénes son. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que no es con los suyos y especialmente con los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, peor que un ateo. Es un infeliz, un malvado, un inservible para nada, para nada. Y termino finalmente con este versículo, con Isaías. Vamos a terminar con Isaías 56, 6, porque el Señor querido, a todos, muchos aquí en este país encuentran la desgracia. Vinieron a este país buscando justicia, buscando libertad. Y desgraciadamente se están encontrando con lo contrario. Aquí el sufrimiento les ha ido peor que como les está viviendo en sus países. Pero eso tiene una causa. Pero Dios tiene el remedio. ¿Sí, 53 qué? 56.6. Dios tiene la solución para todos. Dios tiene la solución para todos. Él no se ha olvidado de nadie. El problema es que nadie quiere seguir el consejo de Dios. Isaías 56.6. Esto es para aquellos que son emigrantes en este país. Para que vean que hay una manera mejor que ellos pueden optar para que les vaya bien en este país, para que les vaya mejor en esta nación. Isaías 56.6. Y dice así. Y aquí dice los extranjeros, pero cuando en la Biblia dice extranjeros o emigrantes es lo mismo. Dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirlo, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, sin profanarlo,
y se mantengan firmes en mi pacto, dice el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de Dios. O casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mira cómo se refiere ahí, para todos los pueblos. Este lugar es el lugar que Dios ha preparado para que todos sus hijos vengan y lo alaben y lo adoren. Y Él les hace una promesa a todos esos inmigrantes que están acá. Si alguno de ustedes acepta mi nombre y respeta mi nombre y es mi servidor y anda conforme a mi pacto y guarda el sábado para no profanarlo, yo le daré un lugar aquí. Yo le daré un lugar aquí y lo bendeciré, porque este lugar será llamado casa de oración para todos los pueblos. Ese era el plan de Dios, ese es el propósito de Dios con esta nación. Ojalá que esta nación deje ese rumbo que está tomando. Ojalá que aquellos que no tienen compasión y misericordia por los inmigrantes de aquí para allá pensemos diferente cuando miremos un inmigrante. Si amémoslo, respetémoslo. Hay que defender sus derechos, pero especialmente aquellos que tienen familiares. No se conviertan en unos malditos. El hecho de que prediquen el evangelio no los va a salvar, porque el evangelio de ustedes es un evangelio mentiroso, porque dice que son peores que los incrédulos. Si yo en mi casa tuviera un hijo, una esposa o un hermano que está pasando desgracia porque no tiene sus documentos, y yo teniendo la potestad de dárselos porque soy residente, no lo hago, sería un maldito, y no importa que yo predique el evangelio a la demás gente. Sería un miserable, un malvado, un desgraciado, un inservible para nada. Porque el que no es por los suyos, dice, ¿cómo va a ser por los demás? Esas personas se dejan guiar, se dejan llevar únicamente por intereses. Esos no se pegan con alguien porque no, es que nos nació el amor. Eso no les importa. ¿Cómo yo voy a creer en una persona que a su esposa no es capaz con su esposa, con su esposo lo va a hacer conmigo? Esa gente así es mejor que se retire de uno, mejor estar retirado de él, no va a ser que terminemos como ellos, siguiendo los modales, las actitudes de ellos. Hay cosas que están pasando en este país muy serias, pero también están pasando individualmente en cada persona, y la más desgracia es que estas cosas estén pasando en personas que profesan ser cristianos. Saben que Estados Unidos, yo escuchaba al presidente Obama que tuvo problemas hace poco, se hizo un conflicto, porque Obama quiso decir que ya la seguridad de Israel, como que él ya no iba a apoyar mucho a Israel. Y Obama se fue y fue a hacer amistad, fue a hacer pactos con los enemigos de Israel. Irán es uno de los peores enemigos que Israel tiene. Obama fue a hacer un pacto con él y como que le quiso dar bastante la espalda a Israel. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. El que haga eso se mete en un problema terrible. Pero hay algo bueno que yo escuché hace poco. La candidata esta, Hillary Clinton, dijo en una de sus conferencias, le hicieron esa pregunta, ¿qué pasaría con Israel, con la seguridad de Israel? Porque ven la tendencia de Obama a dejar ya a Israel a un lado y haciendo pacto con los enemigos de Israel. Y ella dijo esto: la seguridad de Israel no es negociable. Con eso no se metan. A Israel lo protegeremos hasta lo último. Y yo le garantizo que lo que esa mujer dijo se escuchó hasta el cielo. Y en el cielo ha de haber habido gozo y alegría,
por lo que esta mujer dijo, bueno que ella porque Dios ha dicho en su palabra, y Dios no se equivoca. Yo bendeciré a los que te bendigan, le dijo Israel, y a los que te maldigan, maldeciré. Israel es el pueblo de él. ¿Cómo? Ese es su pueblo. Aquí está. Y bienaventurados aquellos. Que ese jamás va a ser destruido. Y bienaventurados aquellos que ayuden, le echen una mano y protejan a ese pueblo. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Ahí sí, Así es que espero que este mensaje nos haya ayudado a entender cuál debe de ser el camino que Estados Unidos debe de seguir, qué actitud debe tomar con respecto a los inmigrantes. Ojalá que nos haya ayudado a entender cuál es nuestro deber con estas personas que necesitan ayuda, que necesitan que se les reconozcan sus derechos. Ojalá que aquellos inservibles para nada, si llegaran a escuchar esto, en lugar de molestarse, en lugar de enojarse, que se sienten, que mediten, que razonen, que abran la Biblia y que se den cuenta que ellos se están portando de una manera tan cruel y malvada que hasta han negado la fe y se han vuelto peores que ateos, que incrédulos, aunque anden procesando que ya son salvos, que ya el reino de los cielos es de ellos. Se están engañando y están engañando a muchos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para terminar. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hay cosas, Señor, que sin su palabra no las podríamos entender, Señor. En vez de estar viendo cosas, Señor, en lugar de estar leyendo cosas a veces que poco beneficio nos traen, es mejor que nos dediquemos, Señor, a ver su palabra, Señor. A buscar, escudriñar en su palabra. Estamos viendo las cosas, las situaciones que se están dando hoy en día, Señor. Y yo al ver, Señor, el gran rechazo que hay por los inmigrantes, me puse a pensar nuevamente, Señor, que su palabra está llena de ordenanzas que usted ha dado, de cómo debe de tratarse a estas personas, Señor. Y me doy cuenta, mi Dios, de que estamos haciendo muy mal, Señor. Esta nación, Señor, le está dando la espalda a aquellos que vienen en busca de libertad y justicia, Señor. Y eso sabemos que no traerá grandes beneficios para este país, Señor. Pero también vemos gente ingrata, Señor, que a pesar que profesan ser cristianos, Señor, no se conmueven ni siquiera por sus seres queridos, por su esposa, su esposo, sus hijos, Señor. Mucho menos harán algo, Señor, por otro que ni siquiera lo conocen. Pero gracias a su nombre, Señor. Gracias porque todavía usted tiene personas en este país, Señor, capaces de hacer una caminata de Los Ángeles a Washington, Señor, como unas 4,000 millas a pie, Señor, para defender la causa de los emigrantes. Bendiga a esas personas, Señor. Denles en abundancia a esas personas, Señor. Lléneles, Señor, su entendimiento, su sabiduría, su boca, para que sean la voz de aquellos que no pueden hablar, Señor. Y a nosotros, mi Dios, ayúdenos también a entender, Señor, cuál es el plan que usted quiere que nosotros sigamos, Señor. Y que en algo, Señor, si podemos echarle la mano a alguien que está sin documentos, Señor, que no lo pensemos 2 veces, Señor. Y que en lugar de ser uno en contra de ellos, nos pongamos siempre, Señor, a defender su causa, Padre bendito, porque sabemos que eso, Señor, te agrada, mi Dios. Ojalá, Padre bendito, ojalá que mi amigo, Señor, me da tristeza, Señor. Y se lo he dicho varias veces, Señor, que qué está pasando, Padre bendito. Me da lástima verlo, Señor, cómo anda a veces de mal, Señor, porque abusan, nomás abusan de él, Señor, porque no tiene documentos. Él, si su esposa quisiera, Señor, en 6 meses él ya fuera residente de este país, Señor. Padre bendito, reprenda a esas personas, Señor. Repréndalas, mi Dios, porque son malvadas, Señor, son desgraciadas. Y como dice su palabra, Señor, pensando que están haciendo un bien, pensando que se están ahorrando unos dólares o yo no sé qué, Señor, lo único que están acarreando sobre de ellos es la maldición, Señor. Porque es clara su palabra, Señor. Maldito el que tuerce el derecho del extranjero, Señor. Así es que, Padre bendito, ayúdeles, ábrales el entendimiento y el corazón, Señor. Que pongan en orden su casa, que la arreglen, Señor, las cosas que están todas chuecas allí, Señor. Y después, mi Dios, que levanten la cara, Señor, expresen su fe al mundo y vayan y prediquen su palabra. Pero por el momento, esas personas deberían de estar en el sótano, escondidos, donde nadie los vea por vergüenza, pero no la sienten, Señor. No la sienten porque han perdido toda sensibilidad, Señor.
Han perdido todo entendimiento y sabiduría, Señor, porque hasta el más bruto, Señor, hasta el más ignorante, Señor, haría lo que fuera, mi Dios, por beneficiar a un ser querido, Señor. Pero estas personas no lo hacen, no sienten el deseo ni la voluntad y creen, Señor, que andan perfectamente bien, Señor. Repréndalos, mi Dios, usted, Señor, y póngales en sus corazones que cambien, Señor. Y a nosotros perdónenos también, Señor, porque seguramente, Señor, muchas veces, mi Dios, nos equivocamos y cometemos errores tal vez contra aquellos, Señor, que desgraciadamente viven en este país, Señor, en las zozobras, Señor. A veces, Señor, contra nuestras parejas, contra nuestros hijos, quizás hacemos cosas que usted no acepta, mi Dios, pero perdónenos, mi Dios, y denos sabiduría y entendimiento. Ayúdenos a amarnos y a respetarnos, a tratarnos con dignidad, Señor, a todos por igual, porque delante de usted no hace sección de personas. Gracias, Padre bendito, que la honra y la gloria sea solamente para usted, mi Dios, y usted, Padre bendito, si esta nación no lo hace, Señor, si nosotros no lo hacemos, usted tenga compasión y misericordia de todos los emigrantes, Señor, y usted tome su causa en sus manos y haga con ellos conforme a su santa y divina voluntad, porque todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.